En la secundaria, mis amigos y yo teníamos un lugar para reunirnos como ningún otro. Era un campo de béisbol detrás de una escuela primaria abandonada. Siempre pensábamos que algún día llegaríamos y habría un equipo de construcción arrasando todo el lugar. Pero nunca llegaron, al menos no cuando éramos niños. Todos creíamos que era porque nuestro pueblo era demasiado pobre como para hacerlo, lo cual probablemente sea cierto, aunque tampoco es que sea una buena ubicación inmobiliaria. Estaba construido justo al borde del bosque, lejos de la mayor parte del pueblo. Básicamente estaba en medio de la nada, igual que el resto de nuestro pueblo. La razón por la que nos gustaba tanto ir allí era porque nadie más lo hacía. La gente a veces entraba a la escuela para hacer un poco de graffiti aquí y allá. A veces aparecía la policía, pero nunca iban al campo de béisbol. Era un refugio seguro para el grupo de amigos. Y eso era muy importante porque muchos de mis amigos no tenían precisamente las mejores vidas en casa. Especialmente uno de ellos, Tim. Su madre siempre llamaba a la policía por cualquier motivo que pudiera inventar ese día. Sin embargo, cuando estábamos en el campo, no podían hacer nada. Pasábamos muchas noches de verano sentados en las gradas oxidadas, fumando y hablando de quién sabe qué para matar el tiempo. Me encantaba ese lugar. A todos nos encantaba. Aunque, incluso antes de que pasara todo, había una cosa que siempre me inquietaba del lugar. Había una vieja farola justo al lado de las gradas que, de alguna manera, todavía funcionaba. El pueblo debía haberse olvidado de ella también. Era una de esas luces que emitían un tono anaranjado, y como era la única luz allí, quedábamos envueltos en ella. Tampoco iluminaba mucho. Cuando me colocaba demasiado, miraba hacia el bosque que nos rodeaba, cubierto de una oscuridad total. Pensaba en cómo alguien o algo podía vernos fácilmente, y nosotros no tendríamos ni idea. Eso realmente me ponía nervioso, pero al final alguien hacía una broma o llamaba mi atención, y olvidaba ese pensamiento, al menos por un rato. Me pregunto cuántas veces nos observaron. Nunca lo sabré. Al comienzo del verano, una noche, mi amigo Johnny y yo íbamos hacia el campo. Debí salir antes que él porque cuando llegué, su coche no estaba por ningún lado. Decidí adelantarme e ir solo al campo. Esto estaba bastante mal visto en nuestro grupo, aunque nos gustaba pensar que éramos duros. Caminar solo por el bosque de noche no era parte de lo nuestro. Sin embargo, siempre disfruté un poco de la emoción. Pasé la escuela y atravesé el bosque para llegar al campo. Esperé unos 10 minutos más o menos, pero no apareció. Así que empecé a fumar. Pasaron otros 30 minutos y nada. En ese punto, la emoción había desaparecido por completo. Decidí volver a mi coche. Terminé trotando por lo incómodo que me sentía. Le escribí un par de veces, pero nunca respondió. Así que pasé otros 10 minutos en mi coche y luego simplemente me fui a casa. Cuando me desperté, vi que nunca respondió. Estaba un poco molesto, pero no le di mucha importancia hasta más tarde ese día. Cuando mi madre me preguntó si había visto a Johnny recientemente, llamé a todos nuestros amigos, pero sabían lo mismo que yo. La última vez que todos lo vimos fue cuando estuvimos en el campo 2 noches antes. Pasó un día, luego otro. Pronto, todo el pueblo lo sabía. Empezaron a organizarse grupos de búsqueda por todas partes. Mis amigos y yo incluso participamos en algunos, pero nunca lo encontramos. Nadie lo hizo. Hasta el día de hoy. El cuerpo nunca fue recuperado. En ese momento, traté de convencerme de que simplemente se había escapado. Era un chico aventurero. Hablaba todo el tiempo de querer viajar por el mundo, de cómo este pueblo lo hacía sentirse claustrofóbico. Pero en el fondo, sabía que no se habría ido así. Al menos nos habría dejado una nota, probablemente en las gradas, donde nadie más la encontraría. Después de aproximadamente un mes, volví al campo. Esta vez, fui solo. Estaba tan enojado con el mundo que no me importaba si algún animal merodeando en el bosque me atacaba, pero justo cuando llegué al final del sendero del bosque, noté que había personas en las gradas. Por un segundo, pensé que eran solo mis amigos, considerando que nunca habíamos visto a nadie más allí, pero no lo eran. Nunca había visto a esas personas en mi vida. 3 de ellas estaban sentadas en las gradas completamente inmóviles. Parecían estatuas, pero no eran ellas las que me inquietaban. Había otro. Estaba bailando y saltando. Me incomodaba lo feliz que parecía, pero no era un tipo de felicidad normal. En ese momento,
Pensé que debía estar drogado con Molly. Ahora, simplemente creo que es un maldito psicópata. Lo peor de todo es que me resultaba familiar. No podía ubicarlo. Sin embargo, es como ver un rostro desconocido en un sueño. Sabía que lo había visto antes, pero no tenía idea de dónde. No podía soportarlo. Todo era tan malditamente extraño, así que intenté irme de allí lo más silenciosa y rápidamente posible. Por suerte, no me siguieron. Al menos, no creo que lo hicieran. Cuando volví a mi coche, mi primer pensamiento fue largarme de allí a toda velocidad. Pero no seguí ese instinto. En lugar de eso, conduje alrededor del estacionamiento de la escuela. En una esquina trasera del aparcamiento, vi un coche. Reconocí el modelo. Era el mismo que conducía Johnny. Pero en el momento en que lo vi, las luces se encendieron. Di marcha atrás de golpe y salí de allí a toda prisa. A medida que avanzaba el verano, no podía sacarlos de mi cabeza. Se lo conté a todos mis amigos y estuvieron de acuerdo en que era raro, pero no le dieron mucha importancia. Incluso dejé de ir al campo por su culpa. Un día de finales de julio, me sentía bastante nostálgico y triste pensando en Johnny. Decidí mirar el anuario para revivir algunos recuerdos. Entonces lo encontré. Uno de los conserjes estaba al fondo de una foto deportiva. En cuanto pasé la página, supe que era él. La misma cara y el mismo cabello. Era el hombre que bailaba. Tenía que serlo. No podía creerlo. Se lo conté a todos mis amigos, pero no sabían qué hacer. Finalmente, fui a la policía. Estoy bastante seguro de que pensaron que estaba loco, pero aún así hicieron una verificación de antecedentes del tipo. Al menos eso fue lo que me dijeron. No pudieron encontrar nada. Ni siquiera su número de seguridad social llevaba a algún lado. Intenté investigar por mi cuenta, pero tampoco encontré nada. El hombre era un maldito fantasma. Cerca del final del verano, volví al campo con algunos de mis amigos. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que alguien nos observaba. Cada vez que miraba hacia el abismo del bosque, sentía miedo. Anhelaba la sensación que una vez tuve allí, pero sabía que no iba a volver. Ese lugar ya no era un hogar para mí. Cuando me fui esa noche, no regresé jamás. Cerca del final del verano, estaba en un Dunkin' Donuts. Era temprano en la mañana, así que estaba bastante aturdido hasta que lo vi. El hombre que bailaba, el conserje, se veía exactamente igual. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuanto más lo miraba, más convencido estaba. Entonces me vio y sonrió. Se apresuró a salir de la tienda y yo lo seguí. Pero uno de sus amigos estaba estacionado junto a la acera en la salida. Corrió hasta allí y se marcharon a toda velocidad antes de que pudiera alcanzarlo. Pero lo que vi me horrorizó más que cualquier otra cosa. La matrícula del coche en el que iban era la misma que la de Johnny. Lo sabía porque tenía una placa única, 4PAC 207. Era el mismo coche que había visto un mes antes. Entonces todo encajó. Ese era el coche de Johnny. Le habían dado una nueva capa de pintura, así que no lo noté en aquel momento. Pero debería haberlo hecho. Todavía me culpo por eso. Nunca volví a verlo ni a ver el coche. Hoy en día, todo es solo un recuerdo, uno que desearía poder olvidar. Descansa en paz, Johnny. Era el verano de 2024 y mis 3 amigos, Jake, Sam y Marcus, y yo estábamos desesperados por un descanso de nuestra pasantía en el Centro Espacial Kennedy. Llevábamos semanas enterrados en datos de cohetes, pero como fanáticos de las estrellas, ansiábamos una noche bajo un cielo puro. Revisamos mapas de contaminación lumínica y Google Maps, fijándonos en un claro remoto en lo profundo del bosque estatal Tate's Hell, una extensión pantanosa y desolada del noroeste de Florida. El nombre provenía de una vieja leyenda sobre C. Tate, un colono que desapareció en el pantano en el siglo XIX. Supuestamente maldito, lo ignoramos. Las historias de fantasmas eran para niños, solo queríamos estrellas. Nuestro refugio seguro era un Airbnb, una cabaña acogedora cerca de Apalachicola, a unos 30 kilómetros del borde del bosque. Después del trabajo ese viernes, nos subimos a mi Tesla Model Key y al Mustang de Marcus, cargados con mantas, bocadillos y un telescopio. Sin equipo de campamento, ya que dormiríamos de vuelta en la cabaña. El viaje de 7 horas desde el centro espacial fue agotador, y llegamos tarde al Airbnb, dejando las maletas y agarrando un bocadillo rápido antes de volver a salir.
El último tramo hacia Tate's Hell fue brutal. Senderos estrechos de tierra que serpenteaban entre pinos densos y humedales turbios, con el aire espeso por las hocigarras y el chapoteo ocasional de algo en el agua. Sin señal de celular, usamos walkie-talkies para mantenernos conectados entre los coches, con sus crujidos cortando la oscuridad. Alrededor de las 2 de la madrugada, llegamos al claro, cansados y exaltados. El cielo era irreal. Las estrellas ardían como si estuvieran lo suficientemente cerca como para tocarlas. Extendimos las mantas. Montamos el telescopio y nos sumergimos en la observación. 15 minutos después, la voz de Sam siseó por el walkie-talkie desde el Mustang. Dijo, «Oye, ¿ves esos faros?» Se me revolvió el estómago. Nos giramos y un brillo tenue avanzaba por el sendero por el que habíamos llegado, a 40 kilómetros del pueblo más cercano, a las 2 de la madrugada, en un bosque inmenso. Nadie pasa por allí por casualidad. Quienquiera que estuviera allí traía problemas. Jake, que estaba conmigo en el Tesla, tomó el walkie-talkie. «Ilumínalos, a ver qué hacen». Encendí los faros del Tesla. 3 destellos bruscos. Era una vieja camioneta pick-up, oxidada y golpeada. Se detuvo a unos 100 metros. Ni bocinazo, ni saludo, nada. Entonces los vimos. Figuras sombrías bajando del vehículo. 2 o 3. Difícil de distinguir con el resplandor. Solo se quedaron allí, mirando. Y entonces escuchamos voces débiles, bajas y distorsionadas, flotando a través del pantano, susurros que no podíamos entender. «Esto está muy mal», crepitó Marcus por la radio. Sam sonaba asustado. «Esas voces, nadie anda por aquí a las 2 de la mañana con buenas intenciones». Moví mi linterna, pero el haz no alcanzaba, atrapando solo sombras. Los susurros continuaban, suaves y siniestros, erizándome la piel. Jake intentó mantener la calma. «Tal vez sean locales, pero movámonos», dijo. Acordamos por los walkie-talkies buscar otro lugar, pero establecimos una regla si esas luces aparecían de nuevo. Volveríamos corriendo al Airbnb. Salimos del sendero principal. Si alguien nos seguía, iba tras nosotros. Avanzamos rápido 1 kilómetro por un camino lateral. Encontramos otro claro y nos instalamos a toda prisa. Solo mantas y nervios. A los 5 minutos, la voz de Marcus cortó el walkie-talkie. Sonaba urgente. «Han vuelto», dijo. Se me hundió el corazón. Esos mismos faros atravesaron la oscuridad, mucho más cerca ahora. Luego llegó un golpe en el estómago, el rugido del motor, como si lo hicieran a propósito, como una amenaza. Sam dijo, «Sáquenos de aquí ahora». Corrimos hacia los coches, Jake y yo en el Tesla, Marcus y Sam en el Mustang. Pisé el acelerador, el Tesla sacudiéndose sobre raíces y ramas, raspando por debajo como garras. Esos faros se nos pegaron, las luces altas cegándome en el retrovisor. Jake hablaba por el walkie-talkie. «Marcus, ¿todo bien?» Marcus respondió, «Apenas están justo ahí». Estábamos a 40 kilómetros de ayuda, solo 4 pasantes jóvenes, prácticamente indefensos, a las 2 de la madrugada, en un lugar llamado Tate's Hell. No te cruzas con buena gente. Llevé el Tesla al límite, con Marcus cerca en el Mustang. El sendero giró en una dirección y por un segundo, al doblar, los faros del camión que nos seguía desaparecieron. Recé para que los hubiéramos perdido, pero poco después regresaron, como si estuvieran jugando con nosotros, sabiendo que estábamos atrapados. Llegamos a una bifurcación y giré bruscamente hacia la izquierda, esperando que condujeran a la carretera principal. El camión nos siguió. Finalmente, tras mucho más pánico y tensión, la tierra se convirtió en asfalto y apareció una señal de carretera descolorida delante. Miré atrás, esperando ver esos faros, pero habían desaparecido. El Mustang de Marcus se colocó a nuestro lado y nos detuvimos en el arcén, jadeando, simplemente mirando la oscuridad. Lo único que se oía en el bosque ahora eran los grillos y el chisporroteo de nuestros walkie-talkies. El regreso al Airbnb fue en absoluto silencio. Entramos tambaleándonos en la cabaña, cerrando la puerta con llave, pero incluso ese refugio seguro se sentía inseguro después de lo que habíamos vivido. ¿Quiénes eran? Consideramos algunas posibilidades, como cazadores furtivos o drogadictos manejando algo turbio, o algo relacionado con esas voces de las viejas historias de Tate's Hell. A las 2 de la madrugada,
En un lugar así, nadie sale por diversión. La forma en que nos observaron, la forma en que nos persiguieron sin siquiera apresurarse, no era una broma. Se sentía como si quisieran que tuviéramos miedo. Nunca volvimos. No hablamos de ello. Ni en el centro espacial, ni en ningún otro lugar. Pero cuando conduzco por esas carreteras solitarias de Florida por la noche, creo que una parte de mí se ha vuelto permanentemente más hipervigilante. En diciembre de 2023 tomé unas vacaciones de 3 semanas en Japón. Mi familia es dueña de un hotel cerca del pequeño pueblo montañoso de Kaga Onsen, en el oeste de Japón. Era una gran posada japonesa, también conocida como ryokan, construida en la ladera de una colina junto al río Daishoji. El área que rodea el hotel ha estado habitada durante al menos 2 milenios y se consideraba un lugar sagrado. Mi padre me había contado hacía tiempo que, cuando se construyó el hotel, los obreros encontraron un par de antiguos bloques de piedra y pilares en el lugar. Aparentemente, había algún tipo de santuario que se había construido allí alrededor del siglo IX. La última vez que me hospedé en ese hotel fue hace más de 15 años, así que tenía cierto interés en revivir la experiencia de quedarme allí. Además, realmente me gusta explorar. Y recordando la historia que mi padre me contó, decidí ir a hacer senderismo fuera de los caminos marcados en el bosque debajo del hotel, con la esperanza de encontrar algún rastro de las antiguas ruinas que mi padre había mencionado. En cuanto llegué a la ciudad cercana de Kanazawa, alquilé un coche junto a la estación de tren y conduje hasta el hotel. Estaba nevando intensamente y el tráfico era terrible. El trayecto se suponía que duraría alrededor de 1 hora, pero en su lugar tomó 2. Llegué al hotel alrededor de las 8 y entré por mi cuenta. El hotel estaba prácticamente vacío en diciembre y los turistas no suelen ir a esta parte de Japón en invierno. No había ningún miembro del personal en todo el hotel. Me encontré siendo la única persona allí. La sensación era bastante surrealista. Estar solo en un edificio así, en medio de la nada. Tomé una de las llaves detrás del mostrador, entré en una de las suites y dormí allí esa noche. Al día siguiente, me adentré en el bosque debajo del hotel. La nieve era bastante profunda, hasta los tobillos, y avanzar por el terreno irregular con botas era un infierno absoluto. Debí haber caminado lo suficiente dentro del bosque como para perder el sentido de la orientación. Revisé mi teléfono, pero no había señal en absoluto. Llevaba caminando alrededor de 1 hora y no sabía dónde estaba. Estaba rodeado de árboles por todos lados, y directamente frente a mí había una colina grande. Pensé que sería buena idea subir hasta la cima para obtener un mejor punto de vista y quizás localizar alguna forma de civilización. El ascenso fue muy duro, con los lados de la colina bastante empinados y rocosos. Sin embargo, hacia la izquierda noté lo que parecía ser los restos de un sendero. Avancé lentamente hacia el sendero. Era un camino de tierra que serpenteaba hacia la cima de la colina. El camino estaba ligeramente cubierto de ramas secas que bloqueaban el paso, pero al final logré llegar hasta arriba. Sin embargo, pronto noté que el sendero desaparecía. Simplemente terminaba. Miré alrededor de la colina y noté una pequeña cavidad en la ladera, por encima del sendero, oculta entre la vegetación, a unos 5 metros del camino. Trepé hasta allí y me encontré frente a la entrada de una pequeña cueva. Un poco de barro se había deslizado hacia el interior, pero la abertura era lo suficientemente grande como para que mi cuerpo pudiera pasar. Llevaba una linterna pequeña conmigo y la apunté hacia la abertura. Pude ver una pequeña cavidad frente a mí con otra abertura más pequeña a la izquierda. Al entrar en la cueva, un olor particular me golpeó. No sé cómo explicarlo, pero la mejor manera de describirlo es que olía como un animal de zoológico. La cavidad frente a mí estaba vacía, excepto por un gran bloque rectangular de piedra colocado justo en el centro. A medida que avanzaba más dentro de la cueva, me encontré en una gran cámara de piedra. Había otros 2 túneles laterales que salían de esta cámara, pero no los exploré. Había otro bloque rectangular de piedra, pero esta vez estaba en el lado opuesto de la cámara y parecía estar hueco. Me acerqué al bloque, y para mi absoluto horror, parecía haber huesos humanos dentro de él. Rodeando los huesos había una larga pieza de acero y un montón de monedas antiguas de bronce. De esas con un agujero cuadrado en el centro, me quedé allí de pie, en una mezcla de conmoción total e incredulidad. Me agaché y tomé una de las monedas. No sé por qué lo hice. Supongo que fue solo un impulso. La moneda era antigua y estaba corroída, pero aún se podían distinguir algunas características. Antes de poder examinarla con atención,
Escuché un fuerte estruendo proveniente de lo profundo de uno de los túneles laterales. Apunté rápidamente mi linterna hacia el origen del sonido. El olor animal se intensificó, haciendo que el aire se sintiera tóxico. Por alguna razón, agarré la larga pieza de acero que descansaba entre los huesos y la sostuve frente a mí con una mano como arma. La luz de mi linterna me permitió ver mejor que la pieza de acero parecía ser el resto de una hoja larga. Comencé a retroceder hacia la entrada. El olor era diferente esta vez. Podía oler humo debajo de ese hedor abrumador. Podía escuchar un golpeteo rítmico que provenía del interior del túnel. Sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor. Ese fue el punto en el que perdí el control. Salí corriendo de la cueva hacia la abertura. Mientras corría, juro que sentí que toda la cueva vibraba y temblaba. Salté fuera de la entrada hacia la pendiente inferior y rodé sobre la nieve. Había dejado caer la hoja en el suelo nevado, pero no me importó recogerla. Seguí corriendo y corriendo cuesta abajo, atravesando ramas y matorrales secos. Corrí y corrí hasta que escuché el sonido de un coche pasando a lo lejos. Pronto me encontré al borde de la carretera. Solté un suspiro de alivio mientras me desplomaba hacia un lado del camino. Logré hacer señas a un coche que pasaba. Al principio, el conductor dudó en dejarme subir, pero después de ver lo angustiado que estaba, lo hizo. A través de la conversación con el conductor, supe que estaba bastante lejos del hotel, alrededor de 4 millas. Poco después, llegué de regreso al hotel. Volví a mi habitación. Empaqué todas mis cosas y subí al coche. No me sentía seguro siendo la única persona en el hotel. Conduje de regreso a Kanazawa, donde me quedé esa noche. Sin embargo, esta historia tiene una continuación. Cuando el hotel volvió a estar en funcionamiento en febrero, recibí un mensaje de mi padre. Me dijo que alguien había entrado al hotel por una de las ventanas del primer piso. Sorprendentemente, no había nada dañado ni robado, excepto la puerta principal de mi habitación, que había sido destrozada por completo con algún tipo de objeto metálico contundente. No sé si esto está relacionado con mi experiencia, pero definitivamente no voy a volver a hospedarme en ese hotel nunca más.